6:54 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. A esta hora vamos a cumplir con los siguientes servicios públicos. Uno de ellos lo tenemos ya en pantalla para la señora Marta Medina Arrizaga. En Caracas se solicita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos para el Parkinson: Sinemet de 25 miligramos y Mirapex o Pramipexol. Quienes puedan colaborar, a favor comunicarse con el número telefónico 0414-224-6315. También apelamos a su buena voluntad para solicitar los siguientes medicamentos para el señor Eliezer Moro, hospitalizado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Cotiza. Se solicita con carácter de urgencia Citarbina, Hidarrubina, Ondansetron, Granosite, Emen y bicarbonato de sodio. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse con la señora Lilena Mora a través del número 0412-146-0241, 146-0241. A esta hora, 6:55 de la mañana, 6:56, acaba ya de cambiar el reloj. Nosotros le vamos a dar la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Jorge Millán, diputado por el Distrito Capital. Diputado, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo este día. Diputado, sobre varios puntos sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión como parlamentario integrante de la Mesa de la Unidad. En primera instancia, lo ocurrido ayer en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó? Aparentemente iban a reunirse con autoridades del Consejo Nacional Electoral. Unos diputados lograron acceder a la sede del Poder Electoral y fuera se presentó esta situación irregular entre funcionarios de la Guardia Nacional y otros parlamentarios. Cuéntanos usted, por favor, qué fue lo que ocurrió. Bueno, creo que lo que ocurrió ayer es una demostración de lo que vive nuestro país. Hay un secuestro de parte del gobierno de Nicolás Maduro de las instituciones, y uno de esos poderes y esas instituciones que están secuestradas es el poder electoral, un poder electoral que debería estar de puertas abiertas porque es el que garantiza los derechos de los ciudadanos a elegir, a votar y a esa práctica de la democracia, que es que el pueblo decida y gobierne mediante la representación de los que escoge, y eso no ha ocurrido. Tenemos un CNE que ha secuestrado la votación de los gobernadores, que conspiró junto con el presidente Nicolás Maduro y con el TSJ el año pasado para que no se realizara el referéndum revocatorio, y que cuando usted va al centro de Caracas ve el despliegue militar que trata de garantizar que ni los diputados ni ningún ciudadano pueda acceder a ese poder público. Entonces, nosotros ayer nos presentamos para seguir exigiendo elecciones, unas que están vencidas y que se deben realizar, y otras que deberían ponerse sobre la mesa debido a la crisis que vive el país, y obviamente los militares la emprendieron contra varios de nuestros diputados de Primera Justicia, el diputado Brito, el diputado Requesén y el diputado Medina. Ahora, diputado, pero ¿por qué estos diputados estaban allí afuera? Es decir, tengo entendido que ya había pasado una delegación, incluso usted estaba también en la sede del Consejo Nacional Electoral y ya estaban reuniéndose con el rector Luis Emilio Rondón. ¿Qué pasó con estos diputados? ¿Por qué se quedaron afuera? ¿O qué información tiene de por qué se generó esta situación? No, el CNE solo permitió el acceso de un grupo pequeño de diputados. Nosotros desde el Palacio Federal nos trasladamos hacia el CNE a entregar un documento y exigir las elecciones que se le deben al país. El CNE debería convocar ya elecciones de gobernadores, debería haber fijado las elecciones que hay que realizar este año de alcalde, y debería haber atendido las múltiples solicitudes de los ciudadanos de que debe haber incluso unas elecciones generales. Sin embargo, el acceso fue restringido. Los diputados que fuimos hacia allá nos permitieron un grupo, y el otro grupo de diputados que estaba protestando, exigiendo elecciones ya, trató de ingresar y fue agredido por la Guardia Nacional. Ahora, ¿qué hace tanta Guardia Nacional ahí? ¿Por qué hay un despliegue cuando los diputados se movilizan para allá? O sea, debería ser de acceso libre. Y otra cosa, ¿por qué solo nos recibe el rector Luis Emilio Rondón? ¿Es que acaso estos rectores, los otros que tienen como tarea bajarle la Santa María al sistema democrático venezolano, no representan a todo el pueblo venezolano y son claramente representantes de una parcialidad política? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Ustedes no han solicitado reunirse con otras de las rectoras que integran el Poder Electoral? Claro, por supuesto. Nosotros ayer pretendíamos reunirnos con todo el Consejo Nacional Electoral para expresarles nuestra preocupación de que, a pesar de que
que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el año pasado, anunció las elecciones a gobernadores. Hoy no tenemos ningún tipo de elección Ahora, en el fijada. marco de lo que son todas estas reuniones, por ejemplo, y que constantemente se reúnen es con el rector Luis Emilio Rondón, cuéntenos usted, diputado Millán, ¿qué respuesta le dio el rector Luis Emilio Rondón? ¿Para cuándo se va o no a publicar? ¿Está en riesgo o no la realización de las elecciones regionales? No, las elecciones regionales se pueden realizar para el primer semestre si el CNE se abocara inmediatamente a tomar las acciones. Ahora, lo que nos preocupa es que no hay ningún tipo de acción, no hay ninguna decisión que nos señale que el CNE está preparado para las elecciones. Y ya son elecciones que están retrasadas, porque el CNE está en deuda con el país con las elecciones de gobernadores, y nosotros exigimos que el CNE cumpla con su deber, que esas rectoras que tienen la responsabilidad de garantizarle el derecho al voto a los venezolanos, inmediatamente accionen los mecanismos y le digan a los venezolanos cuáles son las fechas donde van a escoger gobernadores y cuáles son las fechas en que van a escoger a los alcaldes. Quizá apartándonos un poco del tema electoral, diputado Millán, y siendo usted representante al Parlamento venezolano por el Distrito Capital, me gustaría su opinión respecto de estas declaraciones que a continuación presentamos. Dio ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol, está dando ahora cifras de lo que son los ingresos de cadáveres a la morgue de Bellomonte. Está en nuestro sitio de internet www.globovision.com. El ministro Reverol difundió cifras sobre ingresos a la morgue de Bellomonte. Dijo que en total entraron durante el mes de enero 502 cuerpos, de los cuales 59 corresponden a muerte natural, 28 accidentes de tránsito, 18 politraumatismos y, entre otras cifras, 124 enfrentamientos entre bandas. 111 corresponden a muertes por arma de fuego, 50 de ellas ocurridas en Caracas y 61 de las muertes en el estado Miranda. Bueno, yo creo que eso, a pesar de que yo no daría fe de que esas cifras son certeras y que tal vez hay un número mayor de muertes que están ocurriendo en la ciudad, esas son cifras alarmantes, son cifras que indican la situación en que está viviendo nuestro país y que está viviendo nuestra ciudad, un país y una ciudad donde la vida no tiene valor, donde el gobierno y el Estado no le garantiza la vida a los ciudadanos y nuestros seres queridos, y hoy tenemos un refrito más que presentó Nicolás Maduro de un plan de seguridad donde nosotros no vemos los resultados y donde vemos la tendencia general a esconder las muertes en términos de asesinatos entre bandas para que la impunidad siga reinando en Venezuela. Nosotros quisiéramos ver de eso... Bueno, pero al menos ha habido un cambio, ¿no? Porque antes ni siquiera las cifras se daban. Ahora por lo menos las autoridades están dando a conocer este tipo de cifras. Bueno, ojalá que esas cifras sean certeras y que no sea una campaña más para engañar al pueblo venezolano y tal vez no haya 500 cadáveres, sino 1.500 cadáveres, porque la realidad es que Venezuela hoy y Caracas es de las ciudades más violentas del mundo, de los países más violentos del mundo, y nosotros creemos que hay una política para poder recortar el proceso de violencia que está viviendo Venezuela. Diputado, también me gustaría su apreciación porque ayer, y ya vamos a hablar, por cierto, acerca de la reestructuración a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, pero antes de pasar con ese punto, ayer hubo declaraciones también del nuncio apostólico, el representante del Vaticano en Venezuela, Aldo Giordano. Él decía que no está presionando a nadie para que esté en la mesa de diálogo, ni al gobierno ni a la oposición, solo están bajo la figura de acompañantes o de mediadores en este diálogo entre gobierno y oposición. Sin embargo, sí dijo que hay personas que han presionado en contra del diálogo en Venezuela. Su apreciación al respecto. Bueno, yo creo que hay muchos venezolanos que tienen dudas sobre el proceso de diálogo, porque la realidad, y yo creo que es una reflexión que tienen que tener los facilitadores, que ellos vinieron a un país que estaba exigiendo cambios, un país que estaba en un proceso de referéndum revocatorio y que hoy lo que tenemos es una profundización de la dictadura de Nicolás Maduro, una profundización de la represión, una profundización de la opresión, que incluso la propia iglesia la vive. Yo soy diputado por el 23 de enero y los sucesos del domingo, que los rechazamos en la Asamblea Nacional el día martes y que recibimos a la Conferencia Episcopal el día de ayer en la Asamblea Nacional dándole solidaridad, son una demostración, porque ya ni los templos de Dios se respetan, donde grupos armados ingresaron a impedir que una misa se realizara el 23 de enero con la excusa de que el padre
de la Iglesia Clavel tenía determinadas posiciones y comentarios. Entonces no hay libertad de conciencia, no hay derecho a expresarse, no hay libertad de culto en Venezuela. Entonces cada día el proceso de dictadura, un neototalitarismo, un posttotalitarismo que se está instalando en Venezuela, se está profundizando, y yo creo que los que asumieron la responsabilidad de ser facilitadores en un proceso de diálogo que fracasó, deben también hacer un proceso de reflexión para buscarle salidas a una Venezuela que cada día tiene menos libertades y un pueblo que cada día está pasando más hambre, está pasando más penuria, y ahí lo vemos con el caso de los niños que están muriendo desnutridos. Ayer fue uno, hoy son 2 más, y esas son las cifras que se recogen en la prensa. Si nosotros lleváramos estadísticas real de cuáles son las consecuencias en términos de nutrición, en términos de vida del hambre de los venezolanos hoy en día, estoy seguro que estaríamos absolutamente alarmados, y el gobierno no hace nada. El gobierno solo se dedica a perseguir a los políticos y a ver cómo mantiene sus privilegios. Usted dice, diputado, que esto es una dictadura, una neodictadura, un neorégimen totalitario. Sin embargo, este mismo concepto lo comparte todos los sectores de oposición en Venezuela. Digo porque hay discrepancias, hay quienes consideran, bueno, no es una dictadura, le dan otros matices. Hay quienes sí lo califican de dictadura y exigen además la renuncia y la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando con la apreciación que se tiene desde la oposición hacia el gobierno nacional? Bueno, yo creo que entrar en el debate académico de cuál es la calificación del gobierno no tiene sentido. Incluso los propios académicos, cuando discuten los regímenes que no son democráticos, entran en diferencias con respecto a qué es un neototalitarismo, qué es un posttotalitarismo, qué es una dictadura. Ahora, nosotros tenemos que ver qué es el gobierno. El gobierno es un gobierno que ha secuestrado la Constitución, la lanzó al pote de la basura, está gobernando sin leyes. Es un gobierno que no hace elecciones, es un gobierno que tiene secuestrados los poderes públicos, que ha impedido que la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre con la Asamblea Nacional se ejerza plenamente, evitando que haya leyes, que haya control, etcétera. Entonces, ¿qué gobierno tenemos? Tenemos un gobierno donde no hay democracia y que está empeñado en impedir que los venezolanos seamos ciudadanos libres y que estemos subsumidos y secuestrados por parte de ese gobierno. Y por eso que la Asamblea Nacional en este periodo hemos visto que está en la calle con mucha fuerza, y eso creo que hay que reconocérselo a Julio Borges, por ejemplo. Nosotros hemos arrancado yendo al Hospital Vargas. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo el gobierno? Puso grupos paramilitares para evitar que fuéramos. Pero eso no lo paró, nos fuimos a la maternidad Concepción Palacio. Hemos ido a Guárico, cuando nos movilizamos los diputados de la Asamblea Nacional, hay un despliegue militar. Yo no sé si será porque también, a pesar de que se la tiran de muy valientes, los que están gobernando tienen un gran temor en su fuero interno. Pero operativamente lo que termina decidiendo la Asamblea Nacional, diputado, no tiene ningún tipo de aplicación en lo jurídico, porque para el Tribunal Supremo de Justicia todo lo que ustedes decidan es ilegal, es inconstitucional, porque están en la llamada figura de desacato que alegan. Justamente es a lo que yo me refiero, en el sentido de que no estamos en una democracia. En una democracia eso no ocurriría. Ningún tribunal de un país democrático puede ir contra la representación popular de la Asamblea Nacional. Entonces, más allá de si estamos en dictadura, si es totalitarismo, esto es un gobierno no democrático con una vocación de secuestrar al país, y nosotros tenemos que levantarnos y empinarnos frente a las dificultades que tenemos para rescatar Venezuela. Ahora, ¿cómo se le hace, por ejemplo, frente a eso con una mesa de la unidad cada día más dividida, más deteriorada, más resquebrajada? Además es público y notoria esta situación. Desde finales del mes de diciembre, ofrecieron al país que en las próximas horas iban a presentar una nueva ruta de la Mesa de la Unidad Democrática y una nueva reestructuración para la Mesa de la Unidad. Ya estamos hoy a 3 de febrero y todavía eso no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo tener credibilidad en lo que pueda ofrecer el sector opositor? Bueno, yo creo que hay que diferenciar también, digamos, que los marcos de acción de la oposición venezolana. Primero, lo que nosotros individualmente como ciudadanos estamos haciendo para rescatar Venezuela. Y yo creo que es poco lo que estamos haciendo. A veces nos quejamos solo porque hemos marchado 2 o 3 veces a lugares muy tranquilos, donde hay países donde la gente deja su vida por la libertad, y donde en Venezuela mismo nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos sacrificaron mucho y pusieron en riesgo su vida para que hubiese libertades. Luego tenemos que ver el caso de la propia Asamblea Nacional. Independientemente de que la Mesa de la Unidad Democrática esté en un proceso de reflexión para reestructurarse, tenemos una Asamblea Nacional que está en la calle, que está siendo impedida de ejercer sus funciones justamente porque el gobierno
gobierno sabe que esa es la única luz, la única llama de democracia que queda en Venezuela y la tienen aislada, y por eso hemos estado, como yo te lo decía, sesionando en la calle. Hemos estado en Petare, hemos ido a la maternidad Concepción Palacio, hemos estado en San Martín, en el mercado, hemos ido a la morgue, por cierto, a presionar que esos números se den. Claro, pero yo le estoy preguntando, diputado, específicamente, y le pido por favor su respuesta, es ¿qué ha pasado que desde hace más de un mes se ofreció públicamente al país una reestructuración de la Mesa de la Unidad y todavía no la han presentado? Bueno, voy justamente al final de la cadena, que es el cuerpo político que agrupa a la oposición venezolana. Nosotros hemos estado en un debate para reestructurar y relanzarla frente a lo que está viviendo el país, y eso está prácticamente culminado. Es un proceso de entendimiento, de consenso, de incorporar nuevos actores, de redimensión de la MUD para la lucha que tenemos. Tenemos un país, si nosotros revisamos el país del 2016 al país del 2017, es absolutamente diferente. O sea, en términos de los padecimientos de la gente está mucho más grave porque hay más hambre, hay más problemas de salud, la gente tiene problemas de pobreza mucho mayores que antes, pero en términos de gobierno como tal, nosotros teníamos un país que por lo menos había una suerte de legalidad, por lo menos había procesos electorales. Eso ya no ocurre. Entonces la Mesa de la Unidad se está redimensionando. Pero ¿cuándo concretamente van a presentarle públicamente al país los resultados de esa? Nosotros estamos planteando, y prácticamente eso está avanzado, para que la semana que viene haya una nueva forma de dirección de la MUD con un plan de acción que pueda liderar este nuevo proceso y esta escalada de opresión que viene dirigiendo Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado Millán, pero al regreso nos gustaría conocer si ciertamente han analizado el nombre de Gerardo Blay para sustituir a Jesús Chugo Torrealba en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad, y qué va a pasar con el llamado G4. Hay grupos dentro de la Mesa de la Unidad que están solicitando se elimine esa figura del G4 y se amplíe el espacio para la toma de decisiones. Me gustaría, por favor, sus comentarios al regreso. Recuerden su participación con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. ¿Tiene cuenta de Twitter, diputado? Sí, Jorge Millán T. @Jorge Millán T. Ya venimos con mucho más de Primera Página. No tiene ese interés. Además, aquí no estamos planteando la sustitución de un secretario ejecutivo por otro. En la Mesa de la Unidad hay un debate más de fondo, en donde se está planteando una reestructuración que pueda relanzar a la MUD como una organización capaz de llevar adelante los retos que tiene Venezuela, porque ya no estamos hablando de la oposición. Pero sí ha habido críticas directas a la Secretaría Ejecutiva de parte de dirigentes de la Mesa de la Unidad. Totalmente, pero eso forma parte de todo el proceso de autocrítica y de reflexión que se está generando en la Mesa de la Unidad frente a cómo se ha conducido dentro de aciertos y desaciertos que tiene cualquier institución y que tenemos todos los seres humanos. Entonces hay una reflexión, obviamente Chugo Torrealba se le ha pedido que dé paso para que esa nueva conducción nazca, pero no estamos hablando simplemente de sustituir a un coordinador, a un secretario ejecutivo por otro. Estamos hablando de una nueva estructura que permita llevar adelante la lucha para cosas que son muy importantes para los venezolanos. Pero ¿cómo se llegó a esa situación, diputado? Porque parecieran ser posiciones irreconciliables. Por ejemplo, el día de ayer, varios de los integrantes de la Mesa de la Unidad recordaban la propuesta de la llamada salida de Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López, hoy detenido en la cárcel de Ramo Verde, y decían que admiten que fue o reconocen como un error de la Mesa de la Unidad no haber apoyado esa propuesta, pero por otra parte hay otros sectores que dicen, bueno, fue un error de Leopoldo López, de María Corina Machado y de Antonio Ledesma proponer ese tipo de salida, que fue una aventura que pues no llegó a nada concreto realmente. Bueno, el proceso de evaluar el 2014, de evaluar el 2016, siempre hay que hacerlo, pero nosotros también tenemos que poner la mirada en el 2017, y eso es un poco la invitación que nosotros tenemos que hacerle al ciudadano. Hay una dificultad en términos de país muy grave, y nosotros tenemos que empinarnos sobre las diferencias que tengamos nosotros, porque el problema no está en quienes dirigen la Mesa de la Unidad, el problema está en un gobierno que tiene al país pasando miseria, que lo ha empobrecido y que cada día le quita sus libertades. Ahí es donde está el problema. Entonces nosotros no podemos simplemente quedarnos en que el médico, oye, como que me mandó un antibiótico y no era este, y olvidarnos de que tenemos una gran infección, que tenemos un problema que nos está afectando todo el cuerpo y nos está complicando nuestra salud. Entonces, claro, pero si el médico no hace un buen diagnóstico, diputado, no puede aplicar un buen tratamiento. Pero hay que atender
las dos caras. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que quitarnos esa desesperanza, tenemos que quitarnos esa desilusión que además es inducida no solo por los errores o por el no haber obtenido éxitos que nos planteamos el año pasado, sino que también es producto de una campaña sistemática del gobierno. Y luego la dirigencia tiene que resolver y relanzar la unidad democrática. Lo hemos hecho en la Asamblea Nacional, estamos activos, nosotros cumplimos una etapa muy importante en el 2016, ahora tenemos una nueva etapa y lo estamos haciendo en la unidad y esperamos que la semana que viene eso esté resuelto y tengamos una nueva conducción, unos nuevos métodos y una unidad con una organización que permita atender esa profundización de la dictadura. Hablando de ese relanzamiento, diputado Millán, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la figura del G4? Hay varios partidos, además lo han hecho públicamente, están diciendo que el G4 tiene secuestrada a la mesa de la unidad democrática y piden que se derogue, se elimine esa figura para la toma de decisiones a lo interno de la mesa. No, hay un reglamento que genera nuevas reglas de juego entre la unidad y sí creo, lo han dicho algunos, que parte de las cosas que hay que resolver en la unidad es que haya reglas claras para las decisiones que a veces, porque es una organización más de consenso, no existen y eso hace que la mesa alargue mucho el proceso de decisiones porque busca que todos estemos de acuerdo y a veces no todos estamos de acuerdo, a veces tenemos que acompañar la decisión de una mayoría determinada en un momento puntual sobre una situación específica. ¿Decidieron ya definitivamente, y vamos a leer algunos comentarios de la audiencia, diputado Millán, decidieron ya en la mesa de la unidad olvidarse del tema del revocatorio y concentrarse en lo que es elecciones a gobernadores y elecciones a alcaldes? ¿Ese es el próximo paso de la mesa? Nosotros siempre hemos dicho que estamos luchando por el cambio político en Venezuela y también hemos dicho que mientras Nicolás Maduro esté en el gobierno, aquí las cosas van a seguir mal. Ahora, nosotros para lograr ese cambio político tenemos que utilizar todas las herramientas que nos dan las leyes y que nos da la Constitución y que son derechos de los venezolanos. Independientemente de que esos derechos estén secuestrados hoy, tenemos que luchar para liberarlos. Nosotros quisiéramos elecciones generales ya y las hemos pedido. Julio Borges, cuando se instaló y asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, pidió elecciones generales. Ahora, hay retrasos con procesos electorales que ya deberían haberse realizado y que otros ya deberían estar siendo convocados y esos son las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes y nosotros las exigimos sin menoscabo de seguir insistiendo de que el país tiene que decidir su destino y tiene derecho a votar y que la crisis que vive Venezuela hoy obliga a que busquemos una vía constitucional para dirimir quién dirige el destino de Venezuela y hacia dónde va nuestro país. ¿Cómo se van a escoger, diputados, los candidatos de la mesa de la unidad para ambos procesos electorales en caso de que nosotros estamos planteando y yo creo que nosotros deberíamos ya estar convocando primarias para escoger nuestros candidatos a gobernadores, nuestros candidatos a alcaldes y tener lista la plataforma unitaria para un proceso que debería realizarse inmediatamente. Vamos a revisar, diputado, si le parece, participación de la audiencia. Vamos a iniciar el recorrido con el señor Luis M. Naranjo R. 75. Le dice, diputado, usted dice que hay una dictadura y está hablando en un canal de televisión libremente. ¿Qué tipo de dictadura permite eso? Es irresponsable. No, eso no es verdad, porque para que haya libertad de expresión no debe haber sanciones. Y nosotros sabemos que hoy hay mucha censura a los medios de comunicación. Nosotros como diputados y como ciudadanos no podemos libremente expresarnos. Yo lo invito a él a que se ponga una camisa de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular y se vaya a caminar en determinados sectores que están gobernados por grupos paramilitares dependientes de Miraflores y que se exprese. Hay una censura, no hay garantías, no tenemos constitución, no tenemos leyes, entonces obviamente que no es simplemente que nosotros podamos expresarnos. Hay diputados presos, ayer diputados que fueron al CNE no pudieron ingresar y vemos cómo sistemáticamente el gobierno quiere quebrarle el espíritu al venezolano y controlarlo por medio de medidas como los carnets de la patria, como los CLAP, donde incluso si usted no piensa y no está de acuerdo con el gobierno, no tiene acceso a programas que son de todos los venezolanos porque son recursos de los venezolanos y no de un grupo político. El señor Daniel Mena le comenta lo siguiente, diputado, solo hay 3 partidos legales en el Consejo Nacional Electoral. ¿Hay condiciones para ir a regionales ya que muchos partidos están ilegales en este momento?
Bueno, aquí lo que hay es un proceso de ilegalización de los partidos. Los partidos deberían estar legales y el TCJ, conspirando con parte del CNE, trata de que no haya partidos políticos. Cuando nosotros pedimos elecciones generales, que busquemos un mecanismo para que haya elecciones presidenciales, cuando nosotros pedimos que tienen que haber inmediatamente elecciones de gobernadores y alcaldes, tiene que ser con condiciones democráticas. ¿Qué quiere decir eso? No solo que los venezolanos vayan a una urna a votar, sino que los venezolanos puedan ser candidatos. Esos son parte de los requerimientos para unas elecciones competitivas, libres y democráticas, por lo cual el tema de los partidos debe resolverse. Eso es una excusa que tiene el gobierno para evitar las elecciones. Nunca se había visto en el país que hubiese restricciones de tal manera para que hubiese partidos políticos y para que los partidos políticos pudieran abanderar los candidatos que tuvieran a bien y competir. Entonces, eso es una demostración más de las prácticas de una dictadura que teme que el venezolano se exprese porque saben que están repudiados. El venezolano quiere un cambio para poder resolver los graves problemas que tiene hoy. Hoy los venezolanos no están comiendo bien, algunos ni siquiera comen las 3 comidas diarias. Hoy los venezolanos no tienen acceso a la medicina y esa es la lucha que tenemos nosotros y que tenemos que profundizar en la calle. Vamos a seguir revisando, diputado, porque son muchos los comentarios. Le pido por favor su colaboración con respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Antonio González le pregunta, ¿cómo la oposición, teniendo 80% de apoyo popular, se dejó quitar el derecho al voto? No, es que yo creo que nosotros estamos viviendo, como pasa en muchos barrios de la ciudad y del país, tenemos un grupo de maleantes que secuestran la comunidad y tenemos una gran comunidad que es decente, pero esa gran comunidad que es decente no está armada y justamente es decente contra unos malandros. Nosotros creíamos que simplemente con las leyes de la República podíamos resolver el problema y lamentablemente esa mayoría de 80% se manifiesta en las votaciones. Por eso tenemos que salir a las calles cada uno de los venezolanos y movilizarnos para defender nuestros derechos. Ese 80% tiene que manifestarse visiblemente y yo creo que es una parte de las tareas que nos toca desde la Asamblea Nacional y que le toca a la Unidad Democrática relanzada. Tomar las calles de Venezuela para exigir los derechos y recuperar Venezuela. Ajá. El señor Alejandro Agüero le pregunta, diputado, ¿qué ha pasado con los diputados de Amazonas? Ese caso se olvidó, ya ha pasado un año y todavía siguen esperando. Bueno, nosotros seguimos exigiendo que esa representación se incorpore en la Asamblea. Es parte de todo el problema que tenemos de un país donde Nicolás Maduro decidió en una conspiración, insistimos, Nicolás Maduro conspira para liquidar la democracia en Venezuela y nosotros seguimos luchando para que la Asamblea Nacional esté en plenas funciones, para que estén los diputados de Amazonas y para que haya democracia, para que los venezolanos puedan elegir y también para que haya políticas que permitan salir de la crisis. Ahora, con Nicolás Maduro y los maleantes que lo acompañan, no va a haber políticas que puedan resolver el problema de los venezolanos. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Un cronograma electoral que permita que el país escoja, que se liberen los presos políticos, que haya acciones y planes económicos y sociales que garanticen mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Son peticiones y, por supuesto, el respeto a las instituciones democráticas electas. El señor Frank Reyes Silva le pregunta, diputado, ¿qué harán cuando el Consejo Nacional Electoral ilegalice a la Mesa de la Unidad como partido? Aún así, van a unas elecciones que no van a realizarse. Bueno, habrá que esperar ese momento, pero nosotros lo que sí tenemos la convicción y lo hemos venido haciendo es que hay que salir a las calles a protestar y a luchar por nuestros derechos. Y lo hicimos el 23 de enero, inmediatamente decidimos una estrategia de acciones sorpresivas. Esas acciones sorpresivas se han venido llevando adelante en algunos casos y después de este relanzamiento veremos más acciones de lucha para defender los derechos. No es simplemente que a la Mesa de la Unidad la ilegalicen o que los partidos lo ilegalicen, es que están quitándole el poder a los venezolanos de escoger su futuro en un gobierno que lo único de lo cual se ha ocupado es de mantener sus privilegios, de engordar sus bolsillos aquí y en el exterior a costilla del hambre y de la miseria del pueblo venezolano. Vamos a finalizar, diputado Millán, el recorrido por los comentarios de la audiencia con este que escribe el señor José Gómez. Bueno, un comentario además que se ha repetido mucho en los últimos días. El señor José Gómez le pregunta, diputado, ahora en las instituciones públicas hay un cartel que dice
aquí no se habla mal de Chávez ni de la revolución. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, eso es una payasada de este señor, porque el que pongan en el cartel de que aquí no se habla mal quiere decir que se está hablando mal. Porque si la gente no tuviera el deseo de hablar mal, no estuvieran haciendo esa campaña de justamente de tratar de impedir que la gente se exprese. Eso es una demostración de la dictadura que tenemos, porque al final están amenazados a los funcionarios de que le van a quitar su trabajo si no ponen el bendito cartelito. Pero lo que no pueden hacer es evitar que los venezolanos pensemos, que los venezolanos tengamos nuestras ideas. Y yo creo que Nicolás Maduro ha sido tan mal gobernante que ya prácticamente acabó con ese legado, con ese capital político que le había dejado Hugo Chávez Frías, y eso es lo que está sintiendo hoy Diosdado Cabello y la revolución al tratar de impedir que eso ocurra. Eso lo que hace es que más se hable mal, porque si a lo mejor está el cartelito, eso no impide que el ciudadano esté expresando lo que siente, y el sentimiento es que aquí ha habido un gran fraude al país, que después de tener la mayor bonanza petrolera que haya habido en la historia venezolana, nosotros no tengamos ni para comer, no tengamos ni siquiera para poder brindarle salud al pueblo, que nosotros como venezolanos no podamos ir con nuestro salario a cubrir el alimento de la familia. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, diputado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos Muchas gracias con por la nosotros. invitación. El diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Distrito Capital, Jorge Millán. Hacemos un alto al segmento de entrevistas.